primer recuerdo que tengo de una biblioteca sucede en la biblioteca escolar de mi colegio, cuando era estudiante de primaria a comienzos de los años 90. En mi memoria, esta era oscura, poco ventilada, poco moderna, poco atractiva. Tenía varias mesas rectangulares, en cada una cabíamos 4 estudiantes. Los anaqueles con libros se encontraban detrás de un mostrador ante el cual estaba parado el bibliotecario, un tipo joven pero molesto en mi recuerdo, que no lograba ganarse la confianza de los estudiantes. Cuando asistíamos en grupos a leer, nos estaba prohibido hablar o emitir cualquier ruido. Éramos como pequeños robots silentes. En mi colegio también era común que mandaran a uno castigado a la biblioteca. Como consecuencia, ya se imaginarán, en mi imaginario, mientras crecía, la biblioteca no estaba asociada con un territorio de libertad o de disfrute, sino más bien con uno de restricción y castigo. Felizmente, años más tarde me reconcilié con las bibliotecas y entendí que en general es un error entenderlas principalmente como edificios en donde abundan los libros y cuya función tiene que ver con la contribución que éstas puedan tener con procesos académicos o escolares. En mi experiencia, he podido entender que las bibliotecas son mucho más que libros, muchísimo más. Son espacios de acceso a la información, a la cultura y al conocimiento. Son de gran importancia para la democracia porque ésta necesita de ciudadanos informados que la puedan sostener. Además, al permitir el acceso libre, irrestricto y en igualdad de condiciones, contribuyen con la reducción de desigualdades y promueven la inclusión social. Soy Ezio Neira, escritor, profesor, gestor cultural. Desde mi más antigua experiencia a comienzos de la década de los 2000 con la Asociación Civil Niño Lee, con la que hicimos acciones de fomento de lectura principalmente en el distrito de San Juan del Lurigancho, en Lima, hasta mi más reciente experiencia como jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, a lo largo de mi vida he tenido la suerte de trabajar en espacios desde donde he podido contribuir a generar mejores condiciones para el acceso a la información, la cultura y el conocimiento. Pero también soy alguien que por lo menos en las últimas 2 décadas ha tenido el gran privilegio de conocer como usuario sistemas de bibliotecas públicas de calidad en diferentes países del mundo. Experiencias, todas, que no han hecho sino convencerme de que las bibliotecas son espacios de socialización. Son infraestructuras sociales que permiten y alientan el diálogo respetuoso, el conocimiento, el reconocimiento entre los miembros de una comunidad determinada, la creación de memoria, la construcción de identidad compartida. Son también espacios, como decía antes, que van mucho más allá de los libros y de la lectura. Las bibliotecas públicas son instituciones fundamentales para la inclusión social, porque contribuyen a que las personas con condiciones de vida más desfavorecidas puedan contar con los recursos necesarios para participar de manera activa y plena en la vida social, económica y cultural, y que puedan, en consecuencia, tener un nivel de vida digno, adecuado, de calidad. Permítanme que les cuente cómo fui llegando a esta conclusión. Ya les he hablado del recuerdo de la biblioteca escolar y pienso ahora, mirándolo en retrospectiva, que agradezco haber aprendido tempranamente lo que no debía ser una biblioteca, porque cuando tuve acceso a una de calidad, fui capaz de identificarla de inmediato. Ocurrió allá por el año 2000, cuando tuve la oportunidad de vivir unos meses en Maryland, Estados Unidos. Una mañana caminaba por el barrio donde vivía y me topé con una sede de biblioteca pública. Recuerdo que era una mañana muy clara, diáfana de otoño, y la luz permitía que a través de los grandes ventanales del edificio uno pudiera ver con facilidad lo que ocurría adentro. Y contrariamente a lo que recordaba como única experiencia en una biblioteca, en esta las personas sonreían, conversaban entre sí, los libros estaban al alcance de la mano y no detrás de ningún mostrador. Desde entonces, la biblioteca se convirtió en un espacio que visité con mucha frecuencia, principalmente para prestarme libros, pero donde también pasaba tiempo leyendo, usando alguna computadora o accediendo a información
sobre eventos culturales o deportivos de la ciudad. En esas incursiones también pude notar la forma en que la biblioteca era utilizada como lugar donde enterarse de ofertas laborales, de oportunidades de financiamiento, de subvenciones públicas, de departamentos, de casas en alquiler, de clases de natación, de pintura, de violín. También era el espacio en donde los vecinos y usuarios podían interactuar entre sí, no solo en los pasillos de las bibliotecas o de la biblioteca, sino también en clubes de lectura, en clubes de oratoria, en clubes de discusión sobre actualidad política o en clubes sobre las mejoras necesarias que debían hacerse en el barrio. Pienso también en una experiencia que tuve un tiempo más tarde, esta vez en una ciudad del norte de Italia. Era una ciudad a donde llegaban muchos migrantes porque había cosechas estacionales de diversos frutos. Los migrantes provenían principalmente de países africanos o de Europa del Este y en general tenían pocas habilidades, si no ninguna, con el idioma italiano. Un día, caminando por el centro de la ciudad, descubrí que había una fila de unos 15 o 20 migrantes ante la puerta de la biblioteca pública y al acercarme y al preguntar, me enteré de que estaban ahí para inscribirse en las clases gratuitas de italiano que la biblioteca ofrecía a la población migrante. Eso era, pensé, de eso se trataba. Las bibliotecas públicas contribuían con el desarrollo integral de las personas. ¿Se imaginan cuánto mejor les fue una vez que aprendieron el idioma? ¿A cuántos trabajos más pudieron acceder? La biblioteca pública estuvo allí para garantizar el acceso a una herramienta tan importante para la plena inserción social, económica y ciertamente cultural como lo es el idioma. Mi experiencia reciente en la Biblioteca Nacional no hizo sino ratificar mi convicción de que las bibliotecas públicas son instituciones democráticas y democratizantes, y que en un país como el Perú, en donde todavía existen brechas muy grandes que nos separan entre peruanas y peruanos, las bibliotecas públicas cumplen un rol fundamental porque contribuyen grandemente con la inclusión social. De los múltiples viajes que hice como director de la biblioteca, recuerdo especialmente dos. El primero a la isla de Amantaní, en el lago Titicaca, a más de 2 horas de viaje en lancha rápida desde la ciudad de Puno. La ciudad del celular es inestable, es débil, a veces inexistente. La escuela del lugar no contaba con internet y su biblioteca consistía de apenas 2 o 3 repisas en una vieja estantería. De inmediato pensé en el modelo que desde los años 90 opera en la Patagonia chilena y que brinda acceso a la información, la cultura y el conocimiento a una decena de islas. Como las del Titicaca, son poblaciones alejadas y con muy complicadas condiciones de comunicación. Pero la bibliolancha, durante más de 25 años, viene sirviendo a estas poblaciones y hoy en día incluso les permite el acceso a computadoras con internet. Esta es una experiencia que debemos replicar para el Titicaca. El segundo viaje que recuerdo es uno a la provincia de Cutervo, en el departamento de Cajamarca. Es una ciudad de difícil acceso. Los aeropuertos más cercanos están a unas 4 horas de distancia y para llegar hay que transitar por vías que no están completamente asfaltadas. La primera vez que fui, pude también notar la escasez de espacios de acceso a la información, a la cultura y al conocimiento. Cuando meses más tarde tuve el honor de inaugurar en Cutervo la primera sede descentralizada de la Biblioteca Nacional, pude observar cómo la población se volcaba a la biblioteca, cómo había un gran interés por hacer uso de sus servicios y cómo, con el correr de las semanas, la biblioteca se convertía en un espacio del que la comunidad comenzaba a apropiarse y que comenzaba también a ser valorada como un verdadero motor de desarrollo. El acceso a la información es, sin duda, una forma importante para que la población tenga herramientas suficientes para desarrollar una vida digna y de calidad. Pero además, las bibliotecas pueden contribuir con la inclusión social a través del préstamo de herramientas que pueden ser muy costosas e inaccesibles para un individuo. Ahí están como prueba las bibliotecas de las cosas, en las que, al igual que como sucede con el préstamo tradicional de libros, prestan electrodomésticos, aparatos tecnológicos, herramientas para la jardinería, instrumentos musicales o juguetes, de tal manera
que la carencia de alguno de estos elementos o la incapacidad para adquirirlos no sea un impedimento ni una barrera para el desarrollo personal o profesional de la persona. Pero también hay bibliotecas que prestan semillas. En Costa de Marfil, la Biblioteca Pública de Irobo cuenta con una granoteca, en donde se prestan semillas de 3 tipos de granos: flores, verduras y plantas de condimentos, además de libros, materiales diversos y talleres y charlas a propósito de técnicas de reproducción de esas mismas semillas. Gracias a este trabajo, muchas familias han podido salir de la pobreza a través de pequeños negocios como agricultores. Y si no hubiera sido por la biblioteca pública, ese desarrollo particular no habría sido posible. Noten cómo las bibliotecas contribuyen con la inclusión social al permitir el acceso a tal diversidad de materiales. De esa manera, la falta de librerías en alguna comunidad o el precio de los libros deja de ser una barrera para la lectura, porque ahí está una biblioteca pública que te permita leerlo. También, el elevado costo de ciertos softwares o hardwares puede ser una barrera enorme para el desarrollo profesional. Pero en muchas bibliotecas públicas, sus computadoras están equipadas con programas informáticos que son muy costosos, y en otras incluso hay impresoras 3D o estudios de grabación. Las bibliotecas contribuyen con la inclusión social al incidir en la reducción de la pobreza, en la mayor productividad de la comunidad a la que atiende, en la generación de empleo, el crecimiento económico, en la reducción de la violencia, del crimen y en la construcción de culturas de paz. En el Perú, como consecuencia de la pandemia, muchas bibliotecas públicas pusieron a disposición programas de alfabetización digital para que adultos mayores, pero en general cualquier ciudadano que no dominara el uso de nuevas tecnologías, pudiera desarrollar estas habilidades. La Biblioteca Nacional del Perú lanzó un repositorio relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 e incluye en cada uno de los 17 objetivos una amplia gama de recursos de información. El proyecto Quijote para la Vida, ubicado en el distrito de Puente Piedra, en Lima, no solo permite el acceso a libros de muy buena calidad, sino que también recientemente ha implementado estudios de grabación, desde donde generan contenido que contribuirá con la memoria e identidad barrial, a la vez que sirven para implementar nuevos servicios bibliotecarios. La Biblioteca Comunal Antonio Gálvez Ronceros cuenta con el programa Lectura a Casa, que acerca y presta libros a domicilio a comunidades de Chincha y Pisco que históricamente han tenido un acceso muy complicado, con muchas barreras a la lectura. La red de bibliotecas rurales de Cajamarca viene fortaleciendo la ciudadanía de pobladores y comunidades rurales y campesinas. Entre otros materiales, prestan libros como la Constitución Política del Perú u otros dispositivos o códigos normativos, lo que ha permitido que muchos de los pobladores conozcan y tengan conciencia de sus derechos para que, en consecuencia, los puedan poner en práctica. Quisiera contarles, para terminar, algo que quizá no todos sepan. Fue el libertador don José de San Martín quien creó la Biblioteca Nacional del Perú, primera biblioteca pública de la entonces naciente República del Perú, apenas un mes más tarde de declarada la independencia. Pienso que esto nos habla del rol esencial que la institución, pero las bibliotecas públicas en general, tenían para la naciente república. Por un lado, como espacios que contribuyeran a cumplir la promesa ilustrada de que el conocimiento permitirá que los seres humanos dejen atrás fuerzas tutelares y puedan tomar decisiones de manera autónoma. Por otro lado, como espacios que aportasen justamente con la igualdad de los ciudadanos. Pienso, por ello, que las celebraciones del bicentenario del nacimiento del Perú como república, en un contexto de emergencia sanitaria, nos ha permitido evidenciar aún más las brechas que nos dividen entre peruanos. Por ello, estos tiempos, pienso, también significan la posibilidad de construir un gran pacto social por las bibliotecas públicas del país, que aliente la construcción y sostenimiento de bibliotecas públicas de calidad. Un gran pacto que integre a autoridades de todo nivel de gobierno, a la sociedad civil, a la empresa privada, al país entero.
Volvamos a otorgar a las bibliotecas el lugar central que tenían en el origen de nuestra república como espacios vitales para la promoción de la libertad, la justicia y la igualdad. Construyamos bibliotecas, dotémoslas de materiales bibliográficos y documentales de calidad, que allí donde haya un ciudadano que no sea capaz de acceder a algún recurso, esté la biblioteca pública para garantizar el derecho fundamental del acceso a la cultura, a la información y al conocimiento.